En los últimos años, el panorama económico del país ha tenido un pronóstico muy reservado. Servicios indispensables para la canasta básica de los ecuatorianos, como educación, vivienda y salud, han tenido un incremento considerable y gradual en los últimos 30 meses. Ante esto, hemos identificado que estos tres rubros representan el 40% del costo total de la canasta básica y su incremento se ha dado en alrededor de 10 puntos para cada uno. ¿Cuál es el contexto económico que ha tenido el país en los últimos años? En el caso ecuatoriano es importante notar que venimos de un proceso en que se han experimentado situaciones incluso de caída de los precios, es decir, de una inflación negativa en varios meses durante un poco más de 2 años y medio que se han vivido estas situaciones repetidamente. La economía efectivamente está en una situación precaria en términos de su crecimiento, es decir, evidencian o refuerzan la idea de que la economía está en una fase recesiva. Entre enero y junio del 2019 la inflación aproximadamente ha estado en 0.3%. Es una inflación de las más bajas incluso en comparación con países latinoamericanos. En ese contexto tenemos esta situación del comportamiento de los precios, ¿no es cierto?, en donde en buena hora favorece a las personas, a la gente, porque nos permite mantener nuestros ingresos, nuestro poder de compra de los ingresos, de mi salario, del salario de las personas, del profesional, en fin. Pero también está mostrando una problemática que significa baja demanda y imposibilidad de que la gente acceda a los bienes, no demanda el bien y por tanto el precio también está yendo hacia atrás. ¿Qué servicios han sido los que más han encarecido? Son 3 servicios que presentan esta particularidad y 3 servicios que denotan también a través de su incremento, denotan ciertas características. Tenemos a los servicios de la salud, tenemos los alquileres y tenemos los servicios de educación. Salud y educación privados, lo que nos están transmitiendo es que se está cargando un peso mayor en términos de recursos a las familias ecuatorianas que acceden a este tipo de servicios en estos últimos meses y años, siendo unos servicios que son fundamentales, la salud un servicio fundamental en términos de el bienestar vital de las personas y la educación un servicio fundamental y estratégico. Esto lo que explica es que se da también un proceso de reconfiguración o redistribución de una parte de los recursos que van hacia quienes proveen estos servicios, en este caso prestadores privados, colegios, escuelas, universidades privadas y en el caso de los servicios de salud, consultas médicas, hospitales privados. La canasta básica está compuesta por un conjunto de bienes y servicios, ¿no es cierto?, que básicamente que configuran una canasta de consumo fundamental para una vida razonable para una familia de 5 miembros. A la fecha, a junio del 2019, esa canasta cuesta aproximadamente $715. Dentro de estos 715 que un ecuatoriano y su familia dedicamos para poder sobrevivir, ¿no es cierto?, está el tema de alimentos, vivienda, indumentaria y misceláneos. Entonces, en ese contexto se ha identificado este crecimiento, sobre todo en el área de, yo diría, de alquileres, que ha tenido una variación del 10% en el periodo 2017-2019, que es un incremento de alguna manera que nos llama la atención y que de alguna manera está reflejando algo que está pasando el país durante ya más de 5 o 6 años, que es la caída del sector de la construcción. En tema salud también se encontró una variación en cuidados de salud del 8% en estos 2 años y pico. Es una variación, como digo, que sale del resto del contexto. Lo que estaría mostrando acá es sobre todo incremento en precios de la salud privada, es decir, cuando uno tiene contrata un seguro de salud para los hijos, para la familia, o cuando acude, ¿no es cierto?, a la cita médica. Y finalmente el tema de educación, yo creo que en parte también está reflejando, nosotros tenemos un crecimiento poblacional, si bien ahí muchas veces nos confundimos, si bien la tasa de crecimiento poblacional del país se ha reducido considerablemente en los últimos 20 años, ¿sí?, para ubicarse menos de entre 1,5 y 1,6% de tasa de natalidad positiva. Sin embargo,
no es menos cierto que tenemos una población joven y esa población joven, sobre todo de niños y jóvenes, presionan al sistema educativo. Entonces el sistema educativo privado, que dicho de paso está regulado en cuanto a los precios, entonces lo que hace, al sentir la demanda, lo que hace es también incrementarse los precios, ¿no? ¿Por qué este cambio económico es diferente para cada ciudad? Bueno, las diferencias que pueden darse en los incrementos de precios en los diferentes sectores a nivel geográfico en el país obedece a que son mercados diferentes. Cada ciudad tiene sus características, cada localidad en términos de cada mercado que se analiza. Y claro, la conjunción de oferta y demanda y de determinados factores, inclusive hasta de orden normativo que pueden darse con particularidades de una ciudad frente a otra, pueden incidir notablemente en que los precios evolucionen de forma diferente si comparamos una ciudad con otra. Por lo general, ciudades más grandes, las más grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, están con niveles de inflación más altos. Y yo creo que está muy ligado a la estructura poblacional. Son ciudades más pobladas, con más población, más grandes, y eso presiona mucho, ¿no es cierto?, hacia lo que es la oferta y la demanda de los bienes y de los servicios. Entonces, no sucede eso con ciudades muy pequeñas, ¿no es cierto?, en donde si sube el precio, pues simplemente dejo de consumir. ¿Qué previsiones enfrenta el país para los próximos años? Para mí, estos 3-4 años han sido años muy difíciles, del 2015 en adelante. El 2018 tuvimos un decrecimiento. El 2019, este año que estamos viviendo, se prevé por parte del Fondo Monetario Internacional que la economía se caerá al menos 0,5%. De los precios y de la inflación evidencia en gran medida cómo está evolucionando la economía, y la economía evidentemente evoluciona en función de cómo es manejada desde sus autoridades. Entonces, en este sentido, es claro que este proceso de deterioro notable de la economía ecuatoriana, que ya es una recesión inclusive avalada por las previsiones que hacen los propios organismos internacionales, denota que se va a generar ciertas dinámicas negativas que están siendo ya reflejadas en los precios. Siempre, la salud, educación y la vivienda serán ejes fundamentales para cada proyecto económico y político en cada gobierno. Sin duda, en Ecuador se ha atravesado una difícil situación en los últimos 30 meses que no tiene un panorama alentador para los próximos años.